Hola, hoy voy a enseñarte uno de los campos de concentración más singulares que ha habido en el mundo y uno de los más peculiares que hay dentro de Europa. Voy a hablar todo sobre el campo de concentración de Rivesaltes, ubicado en Francia. Si quieres saber todo sobre este campo de concentración por donde pasaron tantas personas de distintos orígenes y partes del mundo, quédate conmigo y te lo enseño. El campo de Rivesaltes, o el campo Joffre, como se llamaba oficialmente, debido a que este famoso militar francés era oriundo de esta población, y se le dio tristemente su nombre, pues formaba parte de toda una red de campos de internamiento y concentración que existieron alrededor de Francia, en los que aquí tenemos un pequeño mapa, en el que ya se puede ver que había campos en Toulouse, en Portet-sur-Garonne, Montaigu-Plantorel, Vernet-d'Ariège, Argel-sur-Mer, que es un campo muy conocido en España. También hubo otro en Elna, en Collioure. En fin. Recorriendo las instalaciones, te das cuenta enseguida de que estos eran edificios de naturaleza militar. Eran diseños de barracones, pensados para albergar tropas, no para albergar familias, mucho menos con niños, o siquiera albergar civiles. Se encuentra en una llanura, que podrán apreciar en las distintas tomas que voy a realizar, que se encuentra bastante descubierta. Y ya en condiciones casi de verano, el viento sopla relativamente con frecuencia en este lugar, por lo que presumo que las condiciones de vida aquí en invierno tenían que ser muy duras, tomando en cuenta de que aquí no existían sistemas de calefacción o similares para poder paliar esta situación. Los inviernos tenían que ser muy duros por aquí, sobre todo para estas personas, por no hablar de los niños incluso. Aquí tenemos un plano de una fotografía aérea de cómo era los islotes del campo. Como pueden ver, el campo estaba diseñado en forma de islas. ¿Ves? Como pueden ver aquí, pequeñas islas separadas unas de otras que podían ser utilizadas de manera independiente. Efectivamente llegó a formar parte de varios tipos de instalaciones a la vez, como llegó a ser, por ejemplo, una prisión para los independentistas argelinos, en los que el islote donde esta gente estaba custodiada estaba separado del resto, por poner un ejemplo. Y aquí tienen una visión aérea de cómo era esto, cómo era la separación entre islotes, que cubrían en total una superficie de 612 hectáreas en el momento de su construcción en 1939. En total eran un total de 9 islotes. En general, la estructura de los islotes es simple. Sencillamente, los edificios rectangulares en su momento eran un diseño de barracas alrededor de las cuales pues funcionaba el resto de los edificios, en donde efectivamente, claro, en una instalación militar la privacidad no es algo que esté pensado en este tipo de instalaciones. La vida es más bien comunitaria.
Entonces, en ese sentido se puede ver cómo era la distribución en todo el islote de las barracas, donde estaban los edificios comunes de aseo, como eran las letrinas, las duchas, el acceso al agua potable, los lavaderos. Y es una instalación que, desde mi punto de vista, estaba pensada para albergar distintos tipos de unidades militares. En cada islote iba una unidad militar independiente. Posiblemente ese era el diseño original del campo militar. El campo, como instalación militar originalmente, pues era bastante simple en materia de estructuras, ¿no? Se componía prácticamente todo de barracas, en las que tenemos tres tipos principales. Tenemos barracas del año 1941, barracas que eran letrinas, y las barracas de 1962. Concretamente el islote F, que es donde nos encontramos, que es lo que se conserva mejor, tenía en conjunto entre 70 y 90 barracas, en las que las barracas con las ventanas más amplias estaban destinadas a la mayoría de los internos, es decir, al personal civil. Las otras eran utilizadas por los oficiales y el personal que estaba destinado aquí a la custodia del lugar, los servicios médicos, los talleres, los hornos, las cocinas. Había también un puesto de policía y había también un puesto disciplinario en todo esto. En total, el islote contaba con 9 letrinas y en total la instalación llegó a ser rehabilitada desde la construcción original de 1939 y 1940 en el año 1962, justamente la época en la que llegaron aquí los jarquis, de los que ya hemos hablado anteriormente. En la historia del campo existen periodos diferenciados, bastante bien marcados, en los que el campo tuvo una utilización u otra. Vamos a empezar con la primera, en 1939, cuando, en principio, el campo es habilitado para maniobras militares para ser hechas principalmente por tropas de origen colonial. La derrota del ejército de la República Española en 1939 lleva a que el campo se empiece a utilizar de manera improvisada como campamento de refugiados, principalmente de republicanos españoles y personas que huían de las consecuencias de la Guerra Civil Española y del avance de las tropas del general Franco. Durante todo este tiempo, es un periodo complicado en Francia, en el que coincide ya con los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en el que ya existe el enfrentamiento entre tropas francesas y alemanas, y bueno, se da la batalla de Francia, el ejército francés de la metrópoli cae derrotado, y el campo queda dentro de la zona que corresponde al que en principio fue el gobierno colaboracionista de Vichy. Y forma parte de una red de campos que ya existían como el de Argel-sur-Mer, Saint-Cyprien y algunos otros más que estaban alrededor de toda Francia. El campo queda bajo la administración de Vichy, en la que principalmente se le da el uso de campo de internamiento de lo que se clasificaba como extranjeros indeseables, hasta que se da la ocupación alemana de 1942, en el que el campo empieza a tener otros usos. Ya para entonces son las tropas alemanas las que ocupan la zona y gestionan el campo, y se le comienza a dar uso ya no solo como campo de extranjeros indeseables, de acuerdo a la clasificación que se le daba, sino también de prisioneros políticos, principalmente comunistas, entre los que hubo principalmente pues, muchos republicanos españoles, entre otros, pero también judíos. Judíos principalmente de origen no francés, en los que el campo era una estación entre medio para deportar personas a los campos de concentración y muerte
del estilo de Auschwitz, concretamente. Y esto sería así hasta el final de la ocupación alemana en 1944, en los que el campo empieza a tener otros usos con la derrota de las fuerzas del eje. Ya después del fin de la ocupación alemana y la liberación de Francia a partir de 1944, el papel del campo vuelve a cambiar, en este caso ya utilizado por las tropas aliadas como centro de internamiento de prisioneros de guerra de las fuerzas del eje. Pasarían por el campo prisioneros de guerra principalmente alemanes e italianos, pero también de otros países que participaron en las fuerzas del eje, como serían Hungría, Rumanía, entre otros. Aquí tenemos algunas fotos de la época. Hasta el año 1948, esta sería la realidad del campo, en la que se registró la muerte de prisioneros de guerra, aproximadamente un número de que no llegó a 500 personas, en las que se les hacía participar en trabajos forzados a lo largo de toda la región hasta la culminación del campo como campamento de prisioneros de guerra en 1948, donde su papel volvería a cambiar. A partir de 1948, con la repatriación de los prisioneros de guerra del eje, el papel del campo queda indeterminado hasta la guerra de Argelia, donde se da un punto de inflexión y de radicalización del Estado francés en el que se habilita el campo de Rivesaltes como prisión, especialmente para los simpatizantes del Frente de Liberación Nacional de Argelia, en el que se mezcla el papel del campo en varias funciones. Uno, como prisión para los nacionalistas argelinos, pero también una parte del campo es habilitada para recibir a los efectivos que participaron en la guerra de Argelia, pero de origen argelino, y concretamente combatientes del ejército francés, conocidos oficialmente como jarquis, argelinos, que se consideraban colaboracionistas del gobierno francés. Finalizada la guerra de Argelia con los acuerdos de Vian, un grupo importante de estos efectivos militares llegaron con sus familias repatriados a Francia, siendo alojados en este campamento militar hasta el año 1977, en el que es desalojado y deja de cumplir esta función, en la que, sin embargo, hay que decir que el gobierno francés intentó mejorar las condiciones de vida del campamento, habilitándolos con algún tipo de sistema de calefacción y separación por cubículos o habitaciones para aumentar un poco la privacidad de las familias que se veían obligadas a vivir en este lugar. No sería hasta 1977 cuando el campamento fue desalojado definitivamente, realojando a los jarquis en otros lugares de Francia. Aquí tenemos pues algunas fotos de la época, ¿no? De la época en la que los jarquis se vieron obligados a vivir aquí. Y bueno, y las actividades que iban desempeñando ellos en los diversos talleres. Hasta el cierre definitivo de 1977 de este campo como lugar de alojamiento para estas personas. En los que, sin embargo, tuvo otro papel combinado en los años 60. No solamente alojó a los jarquis. A partir de 1964, el campo es habilitado como un centro de internamiento para lo que se consideraba, ya no se les clasificaba como extranjeros indeseables, sino extranjeros expulsables. Este papel lo tendría el campo principalmente asignado desde 1986 hasta el 2007, en el que es cerrado ya definitivamente por las autoridades francesas. Y a partir de allí, pues comienza
un abandono progresivo del campo en el que las instalaciones se van deteriorando hasta llegar al memorial que pueden ver hoy en día y el que estamos mostrando en este vídeo. Aquí se puede ver una disposición desde la entrada principal del campo, de los edificios de las barracas, con las letrinas y los edificios de vida común, alrededor de un patio de maniobras que acabó convirtiéndose en un patio de reuniones. Y bueno, a pesar del poste, para que puedan ver la letrina por el exterior. Vamos a enseñarle el interior de una barraca de letrinas, cómo era. Esta es la típica instalación que encuentras antiguamente de letrinas en Francia, hecha, bueno, en cemento. Y aquí está el agujero en el que se ponía un cubo, en el que se recogía pues los desechos, y después el cubo había que limpiarlo. Esto es típico de las barracas militares, sobre todo de instalaciones provisionales. Y todos los cubículos son así. Es típico para albergar soldados, pero sin duda no para albergar familias con niños, desde todo punto de vista. Una de las partes más interesantes de las barracas en general es el techo, que es un armazón completamente hecho de madera en el que se le ha puesto un material aislante de las humedades, sobre todo, bueno, para repeler la lluvia, ¿no? Pero son tejados que desde todo punto de vista no tienen material aislante. Bueno, aparte de lo endeble ya de la estructura, la precariedad en sí, como ya pueden ver, pues ya con el paso de los años la madera ha ido cediendo, los techos han ido cayendo y las barracas, los techos que quedan están apuntalados. Es peligroso intentar entrar a los edificios para enseñarlos. Ya en la época de los Harki, con sus familias, los franceses intentaron amenizar un poco los edificios, un poco mejorar la habitabilidad, colocando sistemas de calefacción a leña y abriendo espacios suplementarios para evacuaciones de humos, de cigarrillos, por ejemplo, lograr tener algún tipo de privacidad mediante cubículos, ¿no? Creando cubículos dentro de las barracas y bueno, sistemas de ventilación para evitar incluso accidentes con la calefacción que habían puesto, colocando incluso salidas de emergencia en caso de que hubiera algún problema como un incendio. Esto ya sería en los años 60, en la época en la que llegaron los Harki a Francia. Y bien, esto ha sido todo sobre el Camp Joffre o el campo de Rivesaltes. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Tenemos una cuenta de Facebook en la que puedes tener acceso
a enlaces de otros vídeos anteriores y puedes comunicarte conmigo. También tenemos una cuenta de Instagram con una galería fotográfica en la que aparecerán también fotografías de este campo y de otros trabajos anteriores y que va creciendo constantemente. Y también tenemos una pequeña cuenta de una pequeña cuenta de Twitter en la cual también te puedes comunicar conmigo. Y si no, pues en los propios comentarios del canal de YouTube, en los que en este vídeo puedes dejar tus comentarios y hacer tus aportes a la comunidad en el canal. Muchas gracias.